La última moneda de plata que le quedaba en el mundo se sentía fría entre sus dedos. No alcanzaba para una comida, ni mucho menos para pagar una habitación por la noche. Lo que significaba que esa pequeña moneda tenía que comprarle un futuro, o simplemente no tendría ninguno. El pensamiento era tan absurdo que casi le arrancó una carcajada, un sonido seco y quebrado que murió en su garganta antes de salir. Su nombre era Anjin, aunque con el tiempo había aprendido a responder al nombre de Anye, un nombre que rodaba con más facilidad en las lenguas americanas. 18 años. Huérfana. Parada frente a las puertas batientes del único selún del pueblo de Redemption, en el territorio de Wyoming. Annie sabía que sus opciones se habían reducido a ese único y desesperado acto. El viento atravesaba su vestido de pradera gris y roto, una prenda tan delgada que era más un recuerdo de lana que lana de verdad. Dentro del selún, el aire era espeso. Olía a cuero mojado, a cerveza rancia y a esa clase de confianza masculina que nace de tener $1 en el bolsillo y un techo sobre la cabeza. Annie no tenía ninguna de las dos cosas. Sus ojos recorrieron el salón, pasando por los jugadores de cartas y los borrachos ruidosos, hasta que se detuvieron en un hombre sentado solo en una mesa del rincón. Ese hombre era diferente a los demás. Había en él una quietud especial, un silencio pesado que parecía doblar el ruido del lugar a su alrededor. Llevaba un abrigo de piel de oveja desgastado y sostenía un vaso de whisky del que bebía con calma. Sus ojos estaban fijos en ningún punto en particular. Parecía un hombre que tenía tierras. Un hombre que podría necesitar manos para trabajarlas. Annie tomó una bocanada de aire, como si estuviera tragándose hielo, y cruzó el salón. Las conversaciones se apagaron cuando ella pasó. Las cabezas se giraron. Una muchacha china, sola en un lugar así, era todo un espectáculo. Annie ignoró las miradas y el silencio repentino. Toda su atención estaba puesta en el hombre de la mesa. Se detuvo frente a él. Tenía las manos entrelazadas con tanta fuerza que los nudillos se le habían puesto blancos. Señor, dijo con una voz pequeña pero clara, estoy buscando trabajo. Cualquier trabajo. Sé cocinar, limpiar, coser. Puedo cuidar un huerto, ordeñar una vaca. Soy fuerte. El hombre levantó la vista. Su rostro estaba marcado por el sol y el viento, y sus ojos, de un gris pálido y transparente, no mostraron ninguna sorpresa. Simplemente la miraron de arriba abajo, desde las botas gastadas hasta la firme determinación que se leía en su mandíbula. Era Arthur Croft, un nombre que Annie había escuchado murmurar en la tienda del pueblo. Un ranchero solitario que tenía una propiedad a 10 millas de ahí. Arthur tomó un trago lento sin apartar los ojos de ella. Este no es lugar para buscar trabajo honesto, muchacha. El trabajo honesto no entiende de lugares, respondió Annie, con una firmeza que la sorprendió a ella misma. Solo entiende de necesidad. Yo necesito trabajo. Quizás usted necesita un trabajador. Arthur lo consideró en silencio, haciendo girar el vaso entre sus grandes manos callosas. El silencio se extendió, cargado y denso, con el juicio de todo el selún encima. Cada hombre en ese lugar estaba observando, esperando ver qué haría Arthur Croft. Era un hombre de pocas palabras, conocido por su carácter fuerte y su soledad desde que su esposa había muerto 2 años atrás. Finalmente, Arthur dejó el vaso en la mesa con un suave golpe. No necesito cocinera, dijo con voz grave y ronca. Mi cabaña es suficientemente limpia para un solo hombre. Los remiendos los hago yo mismo. Hizo una pausa. Y Annie sintió que la desesperanza le apretaba el pecho. Necesito una esposa más que un trabajador. Las palabras cayeron en el selún como un golpe físico. Algunos hombres soltaron una carcajada. Uno lanzó un silbido largo y burlón. Annie sintió que el calor le subía a las mejillas, una mezcla de vergüenza y rabia. Ella había venido aquí buscando dignidad, una oportunidad de ganarse la vida. No para ser el objeto de una broma cruel. Se dio la vuelta para irse. Su última esperanza se desmoronaba en polvo. Es una propuesta de negocios, dijo Arthur Croft, con una voz que la detuvo en seco. No había ni un rastro de humor en ella. La ley de tierras obliga a un hombre a mejorar su concesión durante 5 años. Con una esposa, el gobierno reconoce la unidad familiar. Eso hace que el título definitivo sea más seguro, especialmente frente a hombres que quieren quitarme lo que es mío.
Arthur miró deliberadamente hacia un hombre en la barra, un ranchero bien vestido llamado Jasper Thorne, que en ese instante desvió la mirada. Annie se giró de nuevo. La mente le corría a toda velocidad. Aquello era una locura. Un matrimonio de conveniencia con un desconocido conocido en un saloon. Pero, ¿cuál era la alternativa? Morir de frío en una caballeriza. De hambre. Annie escrutó el rostro de Arthur, buscando algún indicio de engaño, de maldad. Solo encontró un cansancio profundo, y algo más. Una honestidad directa y sin adornos, tan cruda e implacable como el invierno de Wyoming. Necesito una socia para conservar la tierra, dijo Arthur sin rodeos. Tú necesitas un techo y comida. Yo te proveeré. Trabajaremos juntos. Un juez de paz lo hará legal. A cambio, no pasarás hambre este invierno. Arthur se inclinó levemente hacia adelante. Esas son las condiciones. No se espera nada más. La propuesta quedó suspendida en el aire, un salvavidas descabellado e imposible. No era una propuesta del corazón. Era un contrato de supervivencia, pronunciado en el lenguaje común de la frontera, la necesidad. Annie se dio cuenta de que su decisión había sido tomada en el momento en que su última moneda no alcanzó para comprar un pan. Miró a Arthur Croft, un hombre tan curtido e inflexible como la tierra que trabajaba. Y dio un único y firme asentimiento con la cabeza. Acepto sus condiciones. El camino hacia el rancho fue silencioso. Las ruedas del carro crujían sobre los surcos helados y cubiertos de nieve. Arthur conducía el tiro con movimientos precisos y económicos, con los ojos fijos en el camino mientras el cielo se ponía pesado con la promesa de una tormenta de verdad. Annie iba sentada a su lado, envuelta en una gruesa manta de lana que Arthur había sacado de detrás del asiento. En su mente había un torbellino de incredulidad y aprensión. Había cambiado su libertad incierta por una certeza dura y fría, pero todavía no sabía si el precio era demasiado alto. El rancho estaba escondido en un pequeño valle, protegido por un lado por una alta cresta de granito. Una sencilla casa de madera se erguía frente a los elementos, con un hilo de humo saliendo de su chimenea de piedra. Un gran granero sólido y varios corrales completaban la propiedad. Era un lugar aislado, barrido por el viento. Y, para los ojos de Annie, era el lugar más hermoso que había visto en su vida. Era una fortaleza contra el mundo que había intentado aplastarla. Pero ese santuario fue amenazado de inmediato. La tormenta, que hasta entonces era solo una promesa en el cielo, llegó con la furia de un castigo bíblico. La nieve comenzó a caer en copos gruesos y húmedos, impulsada por un viento que aullaba como un lobo hambriento. A la mañana siguiente, estaban completamente atrapados. El mundo exterior se había reducido a un vórtice de blancura. La crisis inmediata no era la comida ni el calor. Arthur estaba bien preparado para eso. La crisis llegó del peso brutal de la nieve. Un fuerte crujido retumbó desde el granero, un sonido como el de un hueso gigante partiéndose en dos. Arthur se puso de pie de un salto, se puso el abrigo y agarró un farol. «Quédate aquí», ordenó. Pero Annie ya estaba envolviéndose el chal delgado con fuerza, con el rostro decidido. «Dos pares de manos son mejor que uno», dijo con voz firme. No sería una carga inútil. Eso no formaba parte de su trato. Arthur la miró un instante, luego asintió bruscamente, y juntos salieron a la ventisca. El viento les arrebataba el aliento. Entre la nieve arremolinada, pudieron ver el problema. Una enorme acumulación de nieve había cargado el techo del granero por el lado norte, y una viga principal había cedido bajo el peso. Una sección del techo se hundía peligrosamente, amenazando con derrumbarse y aplastar al ganado que había dentro. Arthur soltó una maldición. Su aliento formó una nube en el aire helado. Agarró una vara larga para intentar empujar la nieve, pero el peso era demasiado grande. La madera protestaba con gemidos siniestros. Tendría que subir al techo a paladas. Era una locura con ese viento, un riesgo enorme que podía mandarlo a través de la estructura debilitada. Arthur empezó a subir la escalera que había apoyado contra el alero. Annie observaba, con el corazón golpeándole el pecho. Arthur era fuerte, pero era un solo hombre contra una fuerza de la naturaleza. Annie miró alrededor con desesperación, y sus ojos se posaron en la gruesa cuerda de carga enrollada junto a la puerta del granero.
Una idea brotó en su mente, nacida de la desesperación y del recuerdo de haber visto a las cuadrillas de ferrocarril en California izando vigas. «Espere», gritó contra el viento. Arthur se detuvo en la escalera y miró hacia abajo. La cuerda. Podemos usar el caballo grande de tiro. Arthur la miró sin entender. ¿Qué? Ate la cuerda alrededor de ese pino grande. Annie señaló un árbol robusto a unos 50 metros. Luego pásela por encima de la cumbrera del techo y ate el otro extremo a la lanza del carro. Enganchamos el caballo al carro y tensamos la cuerda. Actuará como un puntal, quitando el peso de la viga. Era un golpe de audacia, una ingeniería improvisada que podía funcionar o acelerar el derrumbe. Arthur miró la cuerda, luego el techo hundido, luego el rostro de Annie iluminado por la luz temblorosa del farol. No vio pánico. Vio una inteligencia feroz y calculadora. Él había esperado a una muchacha silenciosa y desesperada. Estaba empezando a ver que se había llevado a alguien completamente diferente. Sin decir una sola palabra, Arthur bajó de la escalera. Confió en Annie antes incluso de haber decidido hacerlo. Trabajaron en un ritmo frenético y silencioso, con el viento azotándolos y el frío calándoles los huesos. Arthur, con su fuerza bruta, manejó la gruesa cuerda, mientras Annie, rápida y ágil, anudaba los complejos nudos que había visto usar a los marineros en los muelles de San Francisco. Era una apuesta desesperada. Engancharon al poderoso caballo de tiro, el viejo Sansón, al carro y lo empujaron hacia adelante. La cuerda se tensó sobre la cumbrera del techo con un gemido parecido al de una cuerda de sello. El techo hundido se elevó visiblemente, solo 1 centímetro. Pero fue suficiente. El peligro inmediato había sido contenido. Volvieron a entrar a la cabaña, agotados y medio congelados, con la tormenta aún rugiendo afuera. Arthur echó leños al fuego mientras Annie preparaba café, con las manos temblando por el frío y la adrenalina. Habían trabajado como un equipo. Una sociedad forjada en el corazón de la ventisca. La tormenta duró 3 días. Al cuarto, el sol salió, brillante y cegador sobre la nieve nueva. Y con el sol llegó un visitante. Un trineo tirado por 2 caballos de aspecto fino avanzaba hacia su cabaña. En las riendas iba Jasper Thorne, su vecino. Era un hombre que cargaba consigo un aire de superioridad no ganada. Su ropa era demasiado fina para la frontera y su sonrisa, demasiado rápida y pulida. Croft. Llamó con una voz que resonó en el aire quieto y frío. Vi el estado del techo de tu granero. Vine a ver si tú y tu ama de llaves necesitaban ayuda. Sus ojos se deslizaron hacia Annie, que estaba en el umbral de la puerta, y su sonrisa se endureció en una mueca de desdén. La palabra, ama de llaves, fue un insulto deliberado. Un cuestionamiento público de su lugar, de su arreglo con Arthur. Arthur salió al porche, colocándose ligeramente delante de Annie. Su postura era relajada, pero sus ojos eran como fragmentos de hielo. Nos arreglamos, Thorne. La viga aguantó. De verdad. Dijo Thorne, fingiendo sorpresa. Menuda faena para un solo hombre, a menos que tu nueva ayudante sea más fuerte de lo que parece. Soltó una carcajada sin ningún calor. La confrontación era pública, presenciada por el peón que Thorne había traído. En el mundo pequeño y aislado de Redemption, la reputación era moneda de cambio. Y Thorne estaba intentando devaluar la de Arthur con rumores e insinuaciones. Pero Arthur no mordió el anzuelo. Solo miró a Thorne con expresión impasible. Annie es mi esposa, dijo. Las palabras fueron simples y directas. Y tiene una mente brillante para la física. El techo está apuntalado. Lo repararemos bien cuando llegue el deshielo. La declaración dejó a Thorne sin palabras. Era una afirmación de hechos, una línea trazada en la nieve que Thorne no podía cruzar sin declarar una hostilidad abierta. El pueblo había visto a Arthur sacar la licencia en el juzgado. Podrían murmurar, podrían juzgar, pero la esposa de un hombre era asunto suyo. La sonrisa de Thorne desapareció por completo, reemplazada por una evaluación fría. Había venido a ver a un hombre debilitado, necesitado de la ayuda de un vecino que, sin duda, tendría sus condiciones. En cambio, encontró un frente unido. Ah, sí. Dijo Thorne en voz baja, con los ojos entornados. Bueno, entonces enhorabuena.
Se tocó el sombrero en un gesto de respeto burlón. Solo ten cuidado con tu escritura de propiedad, Croft. El papel puede ser tan frágil como el techo de un granero en una tormenta. Sacudió las riendas y el trineo se alejó deslizándose, dejando una estela de preguntas en la nieve impoluta. Arthur lo observó partir con la mandíbula tensa. Annie se quedó de pie a su lado. El frío había dejado de importarle. Había visto la mirada en los ojos de Thorne. Aquello no era una simple rivalidad de vecinos por tierras. Era algo más profundo. Algo personal. Arthur la había defendido. La había llamado su esposa con una convicción que iba más allá de su acuerdo de negocios. Pero mientras el trineo de Thorne desaparecía por el horizonte, Annie supo que las últimas palabras del hombre no eran una amenaza vacía. Arthur Croft estaba a punto de descubrir que un granero derrumbándose era el menor de sus problemas. En los días que siguieron, una rutina silenciosa se instaló en el rancho. Llegó el deshielo y trabajaron juntos, lado a lado, reparando el granero dañado. Arthur era un hombre de pocas palabras, pero era un maestro paciente. Le enseñó a Annie cómo hacer un corte recto con la sierra, cómo clavar un clavo con 3 golpes limpios. Annie, por su parte, resultó ser una alumna rápida. Sus manos pequeñas eran sorprendentemente fuertes y seguras. Ella trajo un orden a la pequeña cabaña que nunca había tenido. Su presencia tranquila fue llenando los espacios vacíos de la soledad. Pero la tensión permanecía. Un reconocimiento silencioso de la amenaza de Thorne y de la realidad no resuelta de su arreglo. La revelación llegó una noche, al terminar un largo día de trabajo. Estaban sentados en la pequeña mesa de la cocina, con el farol proyectando una luz cálida y dorada. El silencio era cómodo, pero incompleto. Arthur llevaba un rato mirando fijamente su taza de café, con el ceño fruncido. Al fin habló. No solo va tras la tierra, dijo con voz baja. Va tras este valle. Mi padre le ganó a su padre esta parcela hace 20 años. Thorne nunca lo olvidó. Lo considera su derecho de nacimiento. Annie escuchó, sintiendo que había más. La escritura. Preguntó suavemente. ¿Qué quiso decir con lo de la escritura? Arthur suspiró. Un sonido pesado y agotado. Se levantó de la mesa, fue a un pequeño cofre cerrado con llave en el rincón del cuarto y lo abrió. Sacó un pequeño libro de contabilidad encuadernado en cuero y un papel doblado, suave por los dobleces de tanto tiempo. Los trajo a la mesa. Mi padre, comenzó Arthur, era un buen hombre, pero no era un buen hombre de negocios. En el 68, pidió dinero prestado a una empresa de transporte para comprar más ganado. Usó como garantía un rincón de esta tierra, la parte que tiene el manantial que alimenta todo el valle. Arthur empujó el papel doblado hacia Annie. Era un contrato de préstamo con la tinta desvanecida por el tiempo. He ido pagándolo año tras año. Me queda solo un pago. Pero Thorne. Comenzó Annie. Thorne compró la deuda, terminó Arthur con voz grave. El juez del circuito me lo hizo saber la semana pasada. El pago final vence en 30 días. Si no lo hago, puede presentar legalmente una reclamación sobre esa parcela. Sobre mi agua. Sin derechos de agua, el rancho se marchitaría y moriría. Era una manera legal e incruenta de destruirle. Annie miró el libro de contabilidad. Los pagos estaban registrados meticulosamente con una letra firme y segura. Entonces notó algo más guardado dentro del libro. Era un daguerrotipo, una pequeña fotografía plateada en un marco de latón. Mostraba a una mujer con ojos amables y una sonrisa suave, con el pelo recogido con pulcritud. Mi esposa, dijo Arthur con voz que se ablandó. Sara. Ahí estaba el peso de su silencio. La razón de la profunda soledad que se pegaba a él como una segunda piel. No era solo un viudo. Era un hombre que seguía de luto. Ella amaba este lugar, continuó Arthur, con la mirada fija en la imagen. Está enterrada en esa cresta que da al valle. Vender cualquier pedazo de esta tierra se siente como una traición. Cuando ella murió, algo en mí simplemente se rompió. No tenía corazón para cortejar a nadie, para empezar de nuevo. Solo quería mantener este lugar por ella. Arthur levantó la vista hacia Annie. Sus ojos grises estaban llenos de una honestidad cruda. Por eso te hice esa oferta. No estaba bien,
pero estaba desesperado. Necesitaba una socia, no un romance. Lo siento si te engañé. Annie miró la foto de la mujer sonriente y luego al hombre agotado sentado frente a ella. Todo encajó en su lugar de golpe. Su rudeza. Su soledad. La distancia casi formal que mantenía. No era frialdad. Era dolor. Y en esa confesión, Annie escuchó el eco de sus propias pérdidas. No me engañó, dijo en voz baja. Hicimos un contrato de supervivencia. Los dos. Annie volvió a mirar el contrato de préstamo. Su mente trabajaba, conectando piezas. 30 días, murmuró. El pago es de $500. Era una suma enorme. Más efectivo del que un ranchero podría tener a mano antes de vender los terneros de primavera. No lo tengo, admitió Arthur, y las palabras le costaron su orgullo. No todo. Tendría que venderle la mitad del rebaño a Thorne, a su precio, para cubrir el pagaré. Esto lo planeó. Y entonces llegó un nuevo peligro. No en forma de carta, sino a caballo. Dos hombres de cara dura y desconocidos entraron al patio. No eran rancheros. Eran la clase de hombres que trabajan para gente como Thorne. Hombres que hacen cumplir los contratos con amenazas en lugar de tinta. El jinete que iba delante, un hombre con una larga cicatriz en la mejilla, desmontó. Croft, dijo con voz plana y amenazante. El señor Thorne nos envió. Se enteró de que puede que tengas problemas para reunir su pago. Está dispuesto a ser generoso. Firma el título de la parcela del manantial y perdonará los últimos 500. El hombre sacó un documento de su alforja. No era una propuesta. Era un ultimátum, entregado por mensajeros armados lejos del alcance de cualquier alguacil. Esa era la escalada. El conflicto había pasado de amenazas legales a intimidación física. Arthur se puso de pie lentamente. Su lenguaje corporal cambió de fatigado a alerta. Estaba en desventaja numérica y ellos iban armados. El corazón de Annie golpeaba contra sus costillas. Vio los puños de Arthur cerrarse. Una confrontación violenta sería un desastre. Arthur perdería, y le daría a Thorne la excusa que necesitaba para reclamar que el rancho había sido abandonado o que su dueño era un alborotador. Tenía que hacer algo. Annie dio un paso al frente y puso suavemente una mano en el brazo de Arthur. Caballeros, dijo con voz firme a pesar del miedo que se enroscaba en su estómago. Sus ojos no estaban sobre los hombres, sino sobre el documento en la mano del jinete. Mi esposo es un hombre de palabra. Cumplirá con sus obligaciones. El hombre de la cicatriz se rió. Su palabra no vale $500, señora. Quizás no, dijo Annie. Su voz adquirió una autoridad fría y clara que incluso sorprendió a Arthur. Pero la ley sí. La Ley Bancaria Territorial de 1874 establece que toda deuda adquirida por un tercero está sujeta a un periodo de gracia obligatorio de 60 días, previa solicitud escrita, para prevenir adquisiciones predatorias. Annie estaba improvisando, retorciendo a su favor un fragmento a medias recordado que había leído en un periódico viejo en un campamento de ferrocarril. Mi esposo presentará esa solicitud ante el juez del circuito. Pueden decirle al señor Thorne que su pago llegará en 60 días, no en 30. Los hombres la miraron fijamente. Eran músculos, no abogados. Entendían amenazas y fuerza, no leyes bancarias territoriales. Su seguridad, el uso de ese lenguaje oficial y preciso, los desestabilizó por completo. Se miraron entre sí. La incertidumbre parpadeó en sus ojos. Un periodo de gracia de 60 días sonaba suficientemente plausible como para ser cierto, y ellos no tenían manera de saber lo contrario. El hombre de la cicatriz gruñó. La han escuchado, dijo Arthur con voz firme como una roca, respaldando a Annie. Salgan de mis tierras. Durante un largo instante, nadie se movió. Luego, con una maldición, el hombre de la cicatriz arrebató el documento de vuelta, subió a su caballo, y los dos jinetes se alejaron levantando polvo. El silencio cayó. Arthur se volvió para mirar a Annie con una expresión mezcla de asombro e incredulidad. ¿La ley bancaria territorial del 74? Preguntó. Annie soltó el aire que no sabía que había estado conteniendo. No tengo la menor idea de si existe, confesó, con una sonrisa pequeña y temblorosa asomando en sus labios.
Pero ellos tampoco lo sabían. En ese momento, Arthur Croft tomó una decisión. Podría haber elegido el camino seguro, vender su ganado y apaciguar a Thorne. Pero Annie acababa de comprarle tiempo con nada más que pura audacia. Para honrar su valentía, él tenía que ser igual de atrevido. No vendería. Pelearía. Era una decisión que le costaría su tranquilidad, sus ahorros, y que bien podría costarle el rancho que su padre había construido y que su esposa había amado. Arthur miró a Annie, aquella mujer sorprendente y ferozmente inteligente que se suponía iba a ser una simple socia de negocios. Y se dio cuenta de que su contrato de supervivencia acababa de convertirse en un pacto de alianza. Ya no estaba peleando por el pasado. Estaba peleando por su futuro compartido. Con la llegada de la primavera siguiente, el valle volvió a cobrar vida. La nieve se había retirado a las cimas más altas y los pastizales eran de un verde vibrante. El granero reparado se erguía firme. Sus vigas nuevas eran un testimonio del duro trabajo del invierno. Junto a la cabaña, un pequeño huerto pero meticulosamente cuidado ya asomaba en hileras ordenadas de guisantes y lechugas. Un destello de vida ordenada que nunca había existido allí antes. Arthur había descubierto que Annie poseía un don especial para hacer crecer las cosas. Los 60 días que Annie les había ganado habían sido una carrera frenética contra el tiempo. Arthur hizo el agotador viaje de una semana hasta Cheyenne para registrar una denuncia formal contra los métodos de Thorne y para vender 2 de sus mejores toros, no a Thorne, sino a un matadero que pagaba un precio justo. No alcanzó para los 500 completos, pero fue un comienzo. El resto llegó de una fuente que nadie, ni siquiera Arthur, podría haber predicho. Annie, resultó, era un artista con la aguja. Había pasado las largas noches de invierno remendando no solo su ropa, sino creando bordados intrincados en retazos de lino sobrantes. Cuando Arthur regresó de Cheyenne, Annie le mostró el trabajo. Por consejo de la esposa del dueño de la tienda del pueblo, una mujer que al principio había sido desconfiada pero que fue ganada por la silenciosa dignidad de Annie, Arthur llevó las piezas a la capital territorial. Las delicadas y hermosas creaciones fueron compradas al instante por la esposa del gobernador, a un precio generoso. Fue suficiente. El día final, Arthur entró a Redemption y pagó la deuda en su totalidad en la oficina del registro, con el juez del circuito como testigo. Jasper Thorne estaba allí. Su rostro era una máscara de furia fría mientras el secretario estampaba el documento con la palabra «pagado». Su emboscada legal había fracasado. Su intento de intimidación había sido respondido con una inteligencia que no podía comprender. Había subestimado no solo a Arthur Croft, sino a la tranquila muchacha china que era ahora su esposa. El pueblo, que alguna vez había cuchicheado sobre aquel extraño arreglo, ahora veía algo diferente. Una sociedad que funcionaba. Veían a un hombre que caminaba más erguido y a una mujer que había encontrado su lugar, no detrás de él, sino a su lado. Una fresca noche de finales de mayo, Arthur y Annie se sentaron en el porche, observando cómo la última luz se desvanecía del cielo. El aire era dulce con el olor de la tierra húmeda y las hojas nuevas. Durante un largo rato, ninguno de los dos habló. El trabajo compartido y la victoria sobre Thorne habían forjado entre ellos un vínculo más profundo que cualquier contrato. Arthur metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña bolsita de cuero suave. Se la tendió a Annie. «Esto es para ti», dijo. Annie la tomó, desconcertada. Abrió el cordón y vertió el contenido en su palma. Una cascada de monedas de plata brillantes y nuevas llenó su mano. Debía haber 100. Annie levantó la vista hacia él, con los ojos abiertos por la pregunta. Arthur miró la mano de Annie y luego su rostro. «Solo pensé», dijo con voz tranquila y deliberada, «que una persona debería tener más de una de esas a su nombre». No era una declaración de amor, no de la manera en que los poetas lo escriben. Era algo más sólido. Más real. Era un gesto de respeto, un reconocimiento de su valía, y una promesa de que nunca más se volvería a quedar sin nada. Era su manera de reemplazar aquella única moneda fría que había representado su desesperación, con un símbolo de su prosperidad compartida. Annie cerró la mano alrededor de las monedas. Su peso era un ancla reconfortante. No dijo gracias. Las palabras le parecieron demasiado pequeñas. En cambio, simplemente encontró su mirada y le regaló una sonrisa. Una sonrisa de verdad.
radiante y llena de un futuro que nunca se había atrevido a imaginar. Y Arthur Croft confió en esa sonrisa por completo. Porque en la frontera, un hogar no siempre se construye sobre la pasión ni sobre el gran romance. A veces, se construye sobre los cimientos de las dificultades compartidas, del respeto mutuo, y del silencioso coraje de dos personas que eligieron enfrentar la tormenta juntas. Resultó que una sociedad no se mide por lo que se dice en una iglesia. Se mide por quién está a tu lado cuando el techo cede, y por quién te ayuda a reconstruirlo, más fuerte que antes.